Muy bien, Romanos 16, versículos 1 al 20, lo he titulado Valorando y cuidando unos de otros. Este unos de otros y unos a otros ha estado muy presente, ¿verdad? Valorando y cuidando unos de otros. Vamos a tener el texto en pantalla durante toda la exposición y vamos a seguirlo juntos. Y lo que sí voy a pedir es una colaboración en la lectura, y no lo avisé previamente, pero seguro que es voluntarioso Jacob para hacer la lectura. ¿Está bien, Jacob? ¿Puedes leerlo? Sí. Le acercáis un micro a Jacob y vas leyendo ya, siguiendo en la pantalla, y leemos todos con él en voz alta y el resto en voz baja, ¿vale? Vamos a hacer la lectura del versículo 1 al 20. Vamos a observar y luego podéis decirme alguna cosa que os llamó la atención de este pasaje. A ver qué os llama la atención. Adelante. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sigo? Sí, sigue, Jacob, todos los versículos hasta el 20. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquís, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada de Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gracias, Jacob. Muy bien. Me olvidé deciros que estaba prohibido reírse, ¿no? Ya escuchando esos nombres tan extraños. Estamos con embarazadas que van a dar a luz. A veces algunos dicen que estas genealogías nos dan ideas, ¿no? Por favor, Epeneto no le llaméis, Aristóbulo tampoco. Creo que gracias a Dios hay más nombres, hay un buen surtido. Pero a veces uno dice, no, si estas genealogías del Antiguo Testamento y del Nuevo podían darnos ideas, pero bueno, creo que no es. Hombre, algún nombre se salva, ¿no? Pero un pasaje interesante, ¿no? Un pasaje curioso para exponer. ¿Qué podemos decir de esto, no? ¿Qué os llama la atención? ¿Alguien quiere decir algún comentario después de esta lectura y escuchar esto? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Alguien que sabe? Una personalización, ¿verdad? Sí, exactamente, con nombre propio. ¿Y qué más os llama la atención? ¿Alguien? La honra de las personas, otra cosa muy buena, sí. Son muchas mujeres, sí, exactamente. Y es Pablo, ese machista que dicen, mencionando mujeres, y detallando cositas de ellas, ¿no? ¿Alguna otra observación?
Pues ya ves, sí, esa mención que ha hecho, bueno, y familia y ese conocimiento de ellos, ¿no? Exactamente, recordar en toda la introducción que se ha hecho que él todavía no había visitado Roma y está dando saludos allí para estas personas, todo tiene su explicación, ¿no? Muy bien, estamos en una despedida de una carta, nunca lo olvidemos, es una carta a los creyentes en Roma, año 56 después de Cristo, Pablo desde Corinto escribe a los creyentes de Roma y ahora está dando unos saludos para ellos, ¿no? Después va a dar unos saludos de parte de los Pablo y con los que está él. Luego hablar unas aclaraciones y una doxología. Eso tocará para el próximo domingo, que finalizaremos la carta. La doxología es una palabra un poco rara, pero tiene que ver con un cierre, alabando a Dios, llevándonos a adorar a Dios y alabarle. Y va a ser así como termine esta carta. Muy bien, hay algunas cosas interesantes. No sé qué os parece esto de iglesias en casa, ¿no? Vamos viendo que da saludos a familias, a personas y la iglesia que está en su casa. Así que eso nos hace pensar que en Roma, aunque pudiera haber la posibilidad de un encuentro comunitario un poco más grande, principalmente lo que allí había era iglesias en diferentes grupos y esos grupos habría un liderazgo también. Alguien lideraba y guiaba a estos grupos, iglesias en casa. Es lo que me llama la atención. Pero sí que desde luego, como habéis destacado, esta lista de personas, es decir, bueno, ¿para qué? Saludos a todos y ya está. ¿Por qué quiso el Señor y Pablo dejarlo con este detalle, ¿no? Fijaros que están mencionados 30 personas, 27 con nombre propio y otras que se habla de otros hermanos y hermanas, si no se pone su nombre propio, pero 30 personas, más de 30, y con detalles. Exactamente, aquí Pablo nos enseña, me enseña a mí y a aquellos que estamos hoy volviendo a la palabra, la importancia del cuidado personalizado, de conocernos unos a otros, ¿verdad? No hay discriminación de sexo ni género, por favor, hombres y mujeres, como bien habéis dicho. Hay un buen número de mujeres aquí mencionadas. No hay discriminación de clase social. En el grupo de personas mencionadas tenemos gente de la nobleza. Aristóbulo, Narciso, Rufo, probablemente son gente o que han estado, eran parte o estaban ligados a grandes señores, ¿no? Gente importante. Pero luego el resto eran esclavos liberados, pero eran muchos esclavos. O sea que no hay discriminación de clase social. Pablo les habla igual y destaca igual a sus personas y lo que hacen. Y luego vemos una mención a personas sirviendo de diferentes maneras, donde Pablo destaca un lazo afectivo con ellas. Por eso había una relación. Pablo, aunque no había estado en Roma, se había encontrado con estas personas, tenía buena información de ellos y lo que manifiesta es que hay un lazo afectivo con ellos y también hay un reconocimiento práctico del trabajo que estaban haciendo, ¿verdad? Les conocía y dice cosas, como vamos a ver, muy buenas. Y bueno, ya se nos dijo en las predicaciones anteriores que Pablo quiere un trabajo en equipo. Pedía que orasen por él, que le apoyasen, y aquí de nuevo vemos que él dice que estos han trabajado conmigo, me han ayudado, así que Pablo no va en solitario, un hombre tan preparado, tan capacitado, sigue teniendo la necesidad de estar interconectado con los demás creyentes y recibir el apoyo. Vamos a dividir el pasaje y ahora vamos a volver a los versículos 1 y 2. En primer lugar, versículos 1 y 2, tenemos una recomendación. En segundo lugar, vemos unos saludos del versículo 3 al 16. Y en tercer lugar, tenemos un ruego del versículo 17 al 20. Vamos a desarrollar estos 3 puntos a lo largo del texto. Versículos 1 y 2, una recomendación. Recomendación de una hermana, que ahí se nos dice el nombre, Febe, diaconisa. Y había diáconos y diaconisas, mujeres al servicio del Señor, de la Iglesia. Cencreas es una ciudad portuaria, un puerto en Corinto, en Grecia. Dice que ella ayudó a muchos, y en especial hasta Pablo dice, y hasta a mí, ¿no? O sea, yo tuve el privilegio de tener la ayuda, el apoyo de esta hermana Febe. Es una hermana que va a ser recomendada. ¿Qué es una recomendación? Es una acreditación, es avalada, ¿no? Es presentada para que sea recibida y ayudada. Esto es lo que se dice acerca de ella. Y pues algunos deducen, porque ahí no lo dice de forma expresa, que ella pudiese haber sido la que portase la carta allí a Roma de parte del apóstol Pablo. Pero bueno, no lo sabemos con claridad. De nuevo, esto nos pone la costumbre sana de recomendar a hermanos. Hace unos domingos Abel explicaba sobre la membresía en la iglesia y cómo al aceptar a la membresía siempre es bueno que haya una recomendación de otras iglesias, de otros hermanos que nos dan la confianza de poder acogernos unos a otros. También si tú vas y viajas a otro lugar y dices voy a estar una temporada en otro sitio, lo bueno que tú puedas contar con que esta que es tu iglesia diga, oye,
recomiendo a mi hermana Miriam, que va a pasar una temporada en este lugar y recibirla en la iglesia y recibirla con cariño. Así que ya sea porque uno va a vivir allí, va a trasladarse a esa iglesia, ya sea porque es un encargo que lleva para otra congregación, esta es una de las costumbres que tenemos y podemos ver aquí un pequeño ejemplo de que era una costumbre también en la primera iglesia y así lo hacía el apóstol Pablo. En primer lugar, entonces, versículos 1 y 2, una recomendación. En segundo lugar, el grueso, versículos 13 al 16, tenemos los saludos. ¿Cuáles son las palabras que habéis observado que más se repiten en estos saludos? ¿Os acordáis? Si no, podéis ver el texto rápidamente, pero ¿qué palabras habéis visto que se repiten constantemente, por ejemplo? ¿Perdón? Sí, saludar, correcto, muy bien. Y en cuanto a las cosas que se dicen de ellos, que han trabajado mucho, ¿qué más? Que son compañeros, colaboradores, según la versión, y amado y querido. Alguna cosa más, pero estas son, muy bien, hemos recogido las cosas que se repiten constantemente, no de todos, de algunos se dicen unas cosas, de otras. Ahí tenemos estas palabras que se repiten bastante en cada uno de ellos. Los primeros mencionados después de esta recomendación de Febe son Priscila y Aquila. Es de los que sabemos un poquito más. Del resto, solo hay otra persona que se menciona en otra parte de la Escritura si deducimos que es el mismo, ¿no? Pero de ellos se dice un poquito más. Sobre todo en capítulo 18 de Hechos, si leemos allí, vuelve a mencionarse a este matrimonio, Priscila y Aquila, que se dice que eran colaboradores, compañeros de trabajo, que llegaron a arriesgar la vida por Pablo. Cuando vamos a Hechos, vemos que Pablo se hospedó en su casa, que trabajó con ellos haciendo tiendas, que le acompañaron en algún viaje, y dentro de esto debió darse una situación, y en la vida del apóstol Pablo, pues en muchas ocasiones arriesgó su vida, en muchas ocasiones le estuvieron persiguiendo y casi se muere, pues que en algunas de estas ocasiones este matrimonio, estos hermanos le protegieran, le ayudaran, dieran la cara por él o le protegiesen de alguna manera. Así que aquí tenemos la primera mención, muy bonita. Pablo dice, saludad a estos hermanos, son muy especiales porque han cuidado de mí, se han arriesgado su vida, han estado a mi lado durante mucho tiempo. Seguimos con la lista y el siguiente mencionado es uno de esos nombres raros, Epeneto. Epeneto dice querido, amado, hermano. Según la versión, querido, amado, lo cual nos refleja una relación muy íntima, ¿no? Pablo habla de él con cariño, como una relación padre-hijo, probablemente. Era el primer convertido en la provincia de Asia. No es Asia continente, sino Asia Menor, y en la Turquía actual, cuya capital era Éfeso. Tenemos este hombre, Epeneto. Tenemos a continuación María. De María resalta que ha trabajado mucho. Y mirad, sin poner mucho, solo la palabra trabajado, cuando la buscamos, que para la palabra trabajar hay varias palabras en el original, en el griego, la que pone ahí y la que ponen todas las personas mencionadas, es un trabajo duro, es un trabajo arduo, es un trabajo pesado, con cansancio, con fatiga. Está diciendo, ha trabajado, ya ha hecho un trabajo duro, muy cansino, con mucho esfuerzo y además mucho entre vosotros. Así que ahí está reconociendo a María, no sabemos más que María, pero a María entre ellos. Seguimos, Andrónico y Junias, parientes, menciona como parientes que estuvieron en la cárcel con Pablo. Bueno, cuando vemos la palabra pariente, antes hacía una referencia a Baluja, podría tomarse como un pariente de sangre literal, pero también se puede entender, porque así ocurre en muchas menciones en el Nuevo Testamento y en Pablo mismo, que cuando habla de un pariente se refiere también a un paisano, un compatriota. Entonces, quizás la mayor parte de las menciones aquí puedan tener que ver con eso y no que fueran realmente familiares de él, directos, ¿vale? Pero bueno, ahí queda un poquito abierto. Dice que fueron queridos entre los apóstoles. Algunos dicen que estos fueran apóstoles. Yo creo que no hay una base para poder decirlo. Los apóstoles están muy bien definidos quiénes eran, ¿verdad? Más bien estimados entre los apóstoles, de que los apóstoles tuvieron relación con ellos y eran valorados entre ellos, podríamos así interpretarlo. Y luego tenemos un problema con quién es Junias. Estaba explorando, y claro, de entrada lees esto y no sé qué pensáis, Andrónico y Junias, ¿qué es Junias? Es que estos nombres tampoco sabes muy bien si es hombre o mujer. Bueno, pues resulta que Junias y Junia es femenino, es mujer. Pero Junías, que lleva un acento en la I, en esta versión no, pero en otras traducciones aparece Junías con acento en la I, sería hombre.
Así que no es que hubiera un problema de identidad sexual, no vamos a sacarlo de contexto. Lo que había aquí es una indefinición, depende un poquito, pues eso, el historiador o el que ha recogido la documentación. Algunos, de hecho, decían que probablemente podría ser un matrimonio, ¿no? Si Junias es una mujer, que podría ser un matrimonio. Bueno, son hipótesis, no nos va la vida en eso, no nos afecta para nuestro aprendizaje, solamente son datos curiosos que luego quien quiere profundizar, decir, bueno, yo quiero saber si era un hombre o una mujer, adelante. Yo no iba a perder más tiempo en esto, pero os lo menciono ahora como dato curioso. Seguimos, alguna mención más. Amplias. Amplias, de este se refiere a un lazo afectivo. Querido hermano, amado mío. Siguiente, urbano. De este se destaca algo de su trabajo. Compañero de trabajo, colaborador. Estaquis, vuelve a hacerse una referencia a querido hermano, amado mío. Otra vez, lazos afectivos de Pablo que tenía con ellos, ¿no? Y ahora sí que llegamos a Apeles, donde tenemos una referencia un poquito diferente. Hasta ahora enfatizan el que era alguien muy querido, muy amado, era alguien que había trabajado mucho, y ahora sí que con respecto a Apeles se menciona algo que es muy bonito, ¿no? Es decir, aprobado en Cristo. ¿Os gustaría esta etiqueta para vosotros, no? Que alguien dijera de vosotros, aprobado. Tú eres un hombre, una mujer aprobado en Cristo, aprobado. Significa que resistió la prueba, significa genuino, auténtico, respetado, estimado, honrado. Todas estas son las características que van dentro de esa palabra, aprobado en Cristo. Así que Apeles ha tenido aquí como una mención un poquito especial, o al menos una mención diferente a los demás. Seguimos y tenemos otra mención diferente en el sentido en que se habla de Aristóbulo. La siguiente, saludad a los de la casa de Aristóbulo. La casa de Aristóbulo, no Aristóbulo, dice, ¿verdad? No dice aquí saludad a Aristóbulo. Y entonces aquí también tenemos algunas interpretaciones distintas. Algunos dicen que esta mención es porque Aristóbulo no fuera creyente. Entonces saludan a los de la casa de Aristóbulo, familiares y los que allí se reunían, que sí que eran creyentes, pero que él no lo fuese. Hay una segunda interpretación, con la cual yo me identifico un poquito más, que es que Aristóbulo hubiese muerto, ¿no? Es como alguien muy importante, que siempre esa casa se relaciona con esa persona, y cuando ellos mueren, dicen, vamos a la casa de tal, o esta era la casa de tal, ¿no? Pero es alguien que ya no está vivo. Se siguen allí reuniendo pues, sus descendientes y otras personas, y ha quedado el nombre, la etiqueta de la casa. Entonces, saludad a los que todavía, a los que son y están todavía allí en la casa de Aristóbulo. Historiadores dicen que pudiera ser un nieto de Herodes. Por eso decía que hay algunos como este que estaban en posiciones o en lugares importantes en la sociedad. Siguiente nombre, Herodión. Herodión también nos relaciona con Herodes. Otro más que también decían que podría estar vinculado. Y ahí vuelvo a poner mi pariente. Otra vez un poquito, su pariente de sangre o su pariente en términos de nacionalidad o de tener otro tipo de vínculo con él, ¿no? Es un paisano o realmente podría ser algún tipo de parentesco de sangre. Ahora, sí que parece, ya lo dice su nombre, y algunos dicen que tenía parentesco con Herodes también, o sea, otra persona significativa. Seguimos y nos menciona la casa de Narciso. Y de nuevo, como con Aristóbulo, no se menciona Narciso, sino su casa. Así que tenemos otra vez las mismas dos interpretaciones. Que Narciso no fuese creyente y por lo tanto se saluda a los de su casa que sí eran creyentes y se reunían allí, o que Narciso hubiese fallecido y estamos hablando de los descendientes y todos los que seguían reuniéndose en su casa, de los cuales se dice que son del Señor, que son fieles al Señor, se mantenían fieles trabajando y sirviendo al Señor. Este Narciso, dicen, si se corresponde, si coincide el nombre al menos, que podría ser un secretario, un esclavo liberado del emperador Claudio. Así que es otra persona moviéndose en niveles bastante importantes. Y seguimos con dos nombres curiosos, Trifena y Trifosa. Tampoco para las chicas vamos a ponerles esos nombres, ¿no? Trifena y Trifosa. Oye, ¿vienen niños o niñas? Niños, niños por todos lados. Pues nada, se han salvado, Trifena y Trifosa no. Trifena y Trifosa. Algunos dicen pueden ser hermanas. Es más, como los nombres son tan parecidos, si fueran hermanas mellizas. No sé a la gente cómo le gusta hacer hipótesis, ¿no? Vas leyendo y dices tú, ¿podrían ser? Digo yo, ¿es tan relevante? Bueno, pues venga, vamos a pensarlo. Podrían ser dos hermanas mellizas, pero lo importante es lo que viene a continuación, ¿no? Se menciona a estas mujeres, las cuales trabajan en el Señor. Otra vez, están ahí sirviendo, dándolo todo. Se matan a trabajar. Alguno traducía con esta versión así diciendo, son hermanas que se matan a trabajar. Es una expresión muy nuestra, ¿no? Te estás matando a trabajar por el Señor. Qué bonito, ¿no? Una vida entregada al Señor.
Y Pablo lo está reconociendo, diciendo, uy, saludar a estas hermanas. Sí, ellas, Trifena y Trifosa, esas que están por allí, que no se les ve mucho, están trabajando y sirviendo al Señor. Otra mujer, como decía Flor, muchas menciones de mujeres. Pérsida, amada y querida hermana y que ha trabajado muchísimo. De ella se dicen los dos elementos, el afectivo y el práctico, el de que es una mujer que está sirviendo. Siguiente, Rufo y su madre. Aquí tenemos, al igual que veíamos antes con respecto a Peles, una mención distinta. Fijaros que dice, ¿no? Escogido en el Señor. Es una distinción con respecto a otras menciones, no escogido, elegido. Algunos dicen que, esa palabra también se puede traducir por alguien precioso, alguien sobresaliente, podríamos decir, ¿no? Y a su madre, madre de él y mía. Claro, otra vez, Rufo era un hermano de Pablo y la madre aquí es la madre de Pablo directamente, o podríamos verlo como un lenguaje figurado en el cual Pablo tuviese una relación muy estrecha con esta mujer, con lo cual hubiese sido una relación como de madre-hijo, ¿no? Más bien en su tipo de relación. Rufo parece que era un médico cirujano, o sea que era una persona en una buena posición social, y es mencionado en Marcos capítulo 15, así que si es el mismo, este Rufo tendría un hermano que se llama Alejandro y su padre sería Simón de Cirene, que es aquel que ayudó a llevar la cruz de Jesús cuando iba a ser crucificado, ¿os acordáis? Entonces allí dice en Marcos 15 que obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Así que, bueno, hay una coincidencia en el contexto, en el entorno y en los nombres. Así que podría ser que Rufo fuese hijo de este Simón de Cirene y hermano de Alejandro, podría ser. Y finalizamos esta larga lista con dos grupos de personas. Primer grupo, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas y demás. Y otros hermanos que están con ellos, ¿no? Otra vez esos más hermanos no es literal, probablemente más bien otros hermanos en lenguaje figurado, podría ser hermanos en la fe, el grupito de creyentes que se reunían en otro lugar allí en Roma. Y el siguiente grupo, Filólogo, Julia, Nereo, hermana de Nereo, Olimpas y demás. Y otros que están santos, hermanos en la fe, que están con ellos. También aquí hay otra hipótesis que plantea que Filólogo y Julia fuese un matrimonio y que Nereo y su hermana fuesen sus hijos. Así que tenemos ahí una posible familia. Puede que sí, puede que no. Ahí tenemos otro grupito que también se reunían. Y aquí vemos Pablo viendo los diferentes grupos, pero no grupos así en global. Saludar a los que se unen a esta casa, no, con nombre propio y con características concretas. ¿Qué diría una carta acerca de ti y de mí, no? ¿Qué pasaría si... No digo alguien de liderazgo que escribiéramos una carta a vosotros, sino cualquiera de vosotros que nos escribíamos unos a otros, que vosotros escribierais una carta sobre mí, ¿no? ¿Qué pondríamos en esta carta, no? ¿Qué se puede decir de ti? ¿Qué podemos decir unos de otros? Querido, querida hermana, ¿podemos darnos este trato afectivo? Debería ser, ¿no? Eso casi son los mínimos, ¿no? De una familia como la que estamos aquí, que puedas decir querido, querida. Si te cuesta hacer eso de alguien, tenemos que trabajarlo y pedir al Señor que nos ayude. Esto es lo base, ¿no? El amor de unos por con otros. Puedes decir... Ha trabajado mucho. Saluda a Lucas, que es un trabajador nato, ¿no? Podemos decir escogido, alguien que notamos que Dios ha aprobado. Qué nombre tan bonito, ojalá todos sacáramos ese sello, ¿verdad? Diríamos, dado por el Señor, desde acuerdo, lo importante es lo que Dios piensa de nosotros, pero fijaros aquí también es importante, que Pablo también está reconociendo cosas. Entonces, no tenemos que depender de los que otros piensan de nosotros. No estoy diciendo vamos ahora aquí a hacer un esfuerzo para que otros digan qué bonito, qué bueno que es esta persona, sino que sea algo que fluye de lo que estamos haciendo de forma natural y que los demás podemos verlo y reconocerlo. Permitidme un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo con algunos de vosotros. Si alguien se molesta, luego me lo dice. Pero solo con algunos, porque no me da tiempo para mencionar a 100 y pico, como sois toda la congregación. Pero imaginar algo que podría ser así, ¿no? Saludar a Marieva, a Ruth Tizón, a Ruth Jorge, a Ana y Susana, muy queridas, sirviendo a Dios, ayudando a mucha gente como enfermeras en su punto de misión, donde Dios las tiene. Saludar a Esther Blanco, fiel al Señor, su presencia siempre ahí, sirviéndole ahora a través del cuidado excelente de su marido, Pedro. Allí sirve al Señor. Saludar a Isael, a Luis, porteros excelentes, destacados. Saludar a Jordán, ingeniero, dando testimonio en su lugar de trabajo. Saludar a Fernando, agente de autoridad, usado por Dios. Saludar a María, que ha visitado muchísimo. Ahora
Ya no puede hacerlo tanto, preocupándose siempre por los demás. Saludar a Noemi, excelente ama de casa y que trabaja mucho para los niños de la iglesia. Saludar a Eunice, mujer fiel, generosa y hospedadora número 1. Saludar a Elizabeth, firme en el Señor a pesar de no contar con el apoyo en la fe de su marido, pero trabaja por compartir el Evangelio y ayudar a otros. Saludar a Emilia. ¿Dónde está Emilia? Ahí estás. Que siempre ha trabajado mucho cuidándolos de su casa. Ahí serviste al Señor, también en esta casa, pero en la tuya también, y dando un buen testimonio, sirviendo así al Señor. Saludar a Judith, no está aquí con nosotros, siempre en lucha con sus enfermedades, sus problemas, pero manteniendo su fe en el Señor, etcétera, etcétera. Me encantaría mencionarlos a todos, pero se nos va todo el tiempo, ¿no? De verdad. Y he dicho poco de los que os he mencionado. Estoy seguro que hay mucho más que se puede decir. Y digo, gracias a Dios, ¿no? Por lo que somos y lo que podemos hacer en su gracia, ¿verdad? No es al final para que nos vayamos aquí diciendo qué bueno soy, sino gracias a Dios porque es en su gracia que pudimos servir y podemos seguir sirviéndole. Entonces, ¿qué se diría de ti? Y tampoco estoy pensando en lo que se diría dentro de lo que ha sido tu servicio dentro de estas 4 paredes, o en tus servicios o ministerios o actividades de la Iglesia. Estoy pensando en lo que venimos insistiendo últimamente, en lo que ocurre en tu día a día, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en el punto de misión donde Dios te ha puesto 24 horas, 7 días de la semana. ¿Qué se puede decir de ti y de mí en ese tiempo, en lo que estamos haciendo, en el día a día, en el lugar donde Dios nos ha puesto? Así que bueno, hasta aquí versículos 3 al 15, saludar a todos esta lista. Luego va a decir saludaos unos a otros, como veis ahí, y todas las iglesias os saludan. Venga, un saludo generalizado. Pablo hace de interconector, traslada los saludos de unos a otros, reforzando lo que con esto, la unidad y el espíritu de familia desde unas regiones a otras. Hermanos, tenemos muchos hermanos en la fe en esta ciudad de Vigo, a lo largo de Galicia, a lo largo de España, a lo largo de Europa y a lo largo del mundo entero. Hay otros hermanos y hermanas nuestras, pueden pensar más o menos como nosotros, pero siguen a Cristo y comparten nuestra fe. Esta interconexión es buena. Ahora tenemos aquí, tengo que mencionarlo, ¿no? No vamos a pasar por alto así como porque pueda parecer algo incómodo. No lo es, ¿no? Saludaros con ósculo santo. Ósculo es una palabra horrible, ¿no? Me suena fatal. Ósculo santo. Bueno, pues es lo que pone, ¿no? Parece que también hay que pararse ahí. ¿Qué significa esto? Además, Pablo es algo que menciona en Corintios, la carta a Corintios, a Tesalonicenses, dice saludaros con ósculo santo. Saludar, en general, en la palabra saludar, conlleva encerrar en los brazos, dar la bienvenida, abrazar, recibir amigablemente. Hasta ahí vamos bien. Y ósculo es beso, ¿no? Una costumbre típica, no nos debe sorprender en el contexto hebreo. Bueno, en el nuestro también, ¿no? Normalmente, chico, no tanto, es una cuestión cultural nuestra. Chico-chica, sí, esos 2 besos en la mejilla, es una costumbre de saludarnos, ¿no? En el contexto hebreo también tenemos esta costumbre de saludarse con un beso, pero lo que marca una diferencia aquí, y supongo que Pablo deliberadamente quiso añadir este adjetivo, que el ósculo, que el beso, es un beso santo. Es decir, nos lleva a pensar, en primer lugar, las intenciones, ¿no? La pureza de esa expresión de afecto. Hay sinceridad, no hay hipocresía, no hay discriminación y, por supuesto, no hay connotaciones sexuales en ese beso, ¿no? Es un beso santo. Sale de la pureza del corazón, de la sinceridad. Yo te beso en el amor del Señor y sin ningún tipo de otra intención ni ningún tipo de discriminación. Era una práctica habitual y los historiadores, leyendo así de alguna cosilla, decían que los primeros cristianos lo hacían muy común, pero que degeneró en el tiempo. Como todo, hay siempre riesgos de que algunas cosas que son buenas y sanas degeneren en el tiempo, y así también pasó a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el aprendizaje de este pasaje? Ya vamos entrando en la última parte de estos saludos. Bueno, yo lo resumiría así. El aprendizaje es la importancia de preocuparnos unos por otros, de mantener una buena comunión más allá de nuestro grupo local, de valorar y reconocer lo que otros hacen, de expresar nuestro afecto. Somos llamados a promover ese tipo de relación entre nosotros, pero también gente de otras congregaciones y gentes de otros lugares, ¿vale? Entonces hay eso, una preocupación mutua. Pablo nos dice, al igual que él es un ejemplo, para decir vamos a interesarnos unos por otros.
Está bien que pensemos que los pastores, ancianos, tengan que tener esta carga de forma especial, pero es verdad, la palabra de Dios nos enseña unos a otros, de cualquier miembro a cualquier miembro, cuidarnos, interesarnos y preocuparnos y estar reconociéndonos, valorándonos y expresando el afecto unos a otros. Y ya digo, no solo aquí en nuestra congregación, sino tengamos una visión más amplia, hay mucho más pueblo de Dios aquí en esta ciudad y en este mundo al cual hemos de amar también, reconocer y valorar. Así que tuvimos una recomendación, versículos 1 y 2, tenemos unos saludos, versículos 3 al 16, y finalizamos con un ruego del apóstol Pablo en los últimos versículos 17 al 20, con lo que finalizamos. Y dice así, os ruego, voy a releerlo, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. El ruego viene de rogar, es una palabra que conocemos bien, es dar aliento, ánimo. Tiene que ver con consolar, aunque aquí es más como un llamado desde el cariño. Es una petición que Pablo dice, os ruego, por favor, chicos, chicas. Desde el cariño y desde el cuidado que vemos que él tiene tan personalizado, dice, oye, genial, saludos a todos, muy bien, estáis trabajando, estáis haciéndolo bien, pero cuidado, os ruego una cosa, tener cuidado de esto. Y hay dos verbos ahí. Primero es que hay que vigilar y el segundo que hay que hacer. A ver, apartarse, muy bien, estamos siguiendo la lectura y el texto, vigilar y segundo, apartarse. Vigilar es estar fijándose, considerar, mirar, espiar. La palabra esa en griego es espiar. Estar muy pendientes, muy alerta de los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la enseñanza. Versículo 17. Luego veremos por qué, porque hay que estar muy atentos, cómo se manejan ellos. Y una vez que los hemos identificado, que tú has identificado que hay personas que te quieren hacer dudar, que cuestionan tu fe, que te están creando tropiezo, entonces lo que hay que hacer, como dijiste, es apartarse. Apartarse es volverse a un lado, evadir, desviar, dejar de creer en ellos, evitar asociarse con ellos, dar la espalda. Aquí tenemos como diferentes frases con las cuales tú puedes entender mejor, ¿no? Apartarse, ¿con qué puede tener que ver con todo esto, ¿no? Apartarse, dar la espalda, evitar estar con los que causan divisiones, aquellos que generan escisiones, que están buscando partidismos, que te están diciendo, ahí te enseñan eso, pues no, mira, eso es equivocado, ¿sabes lo que deberías hacer? Mira, y empiezan a inducir y a sembrar esto y empiezan a sembrar disensión, división en la iglesia. Y tropiezos, es que no solamente es diferentes opiniones, que eso podemos tenerla. Aquí en esta congregación tenemos diferentes opiniones sobre muchas cosas. Como siempre decimos, el Consejo de Ancianos, nosotros 4 diferimos en varios puntos, pero eso no está impidiendo que podamos servir al Señor y trabajar juntos. Así que esto es muy saludable que pueda ser así en toda la iglesia. El problema es cuando alguien utiliza esa forma de pensar diferente para generar divisiones, grupos, partidismos, y no solo eso, sino, como dice en segundo lugar, lo que hace es para ser tropiezo, hacer que la gente tropiece, que la gente se rebele, que la gente desobedezca, que la gente se enfrente. Ese es el problema. Tropiezo es la idea de una trampa. O sea, lo que hacen es ponerte una trampa para ver si picas, ¿no? El cebo ahí que va el pez y va a picar, o una trampa con el cepo también, donde uno va y cae y queda atrapado. Lo que van a generar es esclavitud, porque son esclavos de sus apetitos, no son de Cristo. Y van a buscar que tú también te dejes llevar por una visión pues, más liberal, o lo contrario, una visión más legalista. Ahí tenemos tentaciones de gente que genera divisiones desde una perspectiva pues muy vive la vida, bueno, la Biblia ya no es para hoy, tú vives según cómo te sientas, hay libertad, Dios comprende todo. Bueno, pues habrá quienes irán por esta línea y esto es muy tentador, pero lo que va a hacer es esclavizarte, de verdad, va a apartarte del Señor y de su palabra. Pero también la línea legalista de que te vuelvan a hacer tener que cumplir la ley a rajatabla pensando que esto es como te vas a salvar, y tienes además no solamente los 10 mandamientos, sino que tenemos los múltiples mandamientos más de cómo debes vestir, de cómo debes hablar, de dónde debes estar, de lo que debes hacer. Es el legalismo que pesa tanto y que sigue habiendo en los judaizantes del día de hoy, ¿no? Igualmente esto genera y está generando en nuestro país divisiones en algunas iglesias por esta mentalidad, ¿no?
Ahora, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque estos que causan divisiones y tropiezos son esclavos de sus propios apetitos. Aquí la palabra apetito es vientres, de sus vientres. ¿Qué es eso? Bueno, puede ser un problema con la comida, un problema de gula. Podría haberlo en aquel momento y lo ha habido en la historia, ¿no? Gente que por comer, pero va un poquito más allá, ¿no? Son deseos, aquí dice apetitos, deseos carnales. Muchas veces relacionado con un reconocimiento, un protagonismo, buscar la gloria personal, buscar un beneficio propio, tener yo mi iglesia, mi grupito, a mi manera, ¿verdad? Porque estos están equivocados, esto lo hace mal, pero yo aquí conmigo, veniros que conmigo lo hacemos bien y serás más libre y serás... Nos prometen cosas y lo que buscan es una gloria personal. Cuidado, entonces, vamos a estar vigilantes y vamos a apartarnos de esto, porque engañan los corazones con palabras, no se les ve tan fácilmente, lo engañan con palabras suaves y lisonjeras. Normalmente es gente con buena facilidad de palabra, es gente que aparentemente parece muy servicial, es gente que parece que se sacrifica mucho y hace mucho por los demás, es gente que tiene una apariencia muy buena y entonces es fácil dejarte engañar. De ahí que hay que estar alerta. Y por eso, a continuación, versículo 19 les alaba por su obediencia. Es como que les está diciendo, chicos, estáis haciéndolo tan bien. Mira, doy saludos a todos estos porque es gente que sirve a Dios, ha sido fiel, trabaja por Él. Mira, por favor, lo estáis haciendo tan bien, por la gracia de Dios. Por favor, que no os engañen. Si estamos caminando bien, si estamos en el camino del Señor, que no os engañen. Estar alerta porque el enemigo, y ahora lo menciona, Satanás va a entrar en acción. Satanás es interesado de romper nuestras familias. Satanás está interesado de romper tu vida, de quebrar tu vida personalmente. Satanás está interesado de romper la comunión de las iglesias. Y va a intentar meterse. Y aquí entre nosotros igual. Satanás está como un león rugiente ahí, muerto de hambre, a ver a quién pesco. A ver cómo puedo yo, este buen rollo que hay aquí en este grupito, dice, ¿cómo puedo yo estropearlo? ¿A quién puedo meter ahí para meter cizaña, para generar esa escisión? Estoy seguro que lo ha hecho y lo va a hacer y lo seguirá haciendo. Por eso, igual que para ellos, Pablo le decía, mira, estáis haciéndolo tan bien, estáis trabajando tan bien, servís, os amo un montón, hay un buen ambiente, un buen clima. Por favor, estar atentos, porque Satanás va a aparecer. Y os digo una cosa, si estáis atentos y os mantenéis firmes, os recuerdo que Satanás será aplastado bajo vuestros pies. Y esto es porque Satanás está aplastado bajo los pies del vencedor, que es Cristo. Vemos en varios pasajes de la Escritura que se nos dice que Cristo ha vencido al diablo. Da igual lo fuerte que es Satanás. Da igual lo que él quiere, sus estrategias. Cuando vivimos conectados con Dios, entregados a Él y alerta, el Señor nos promete la victoria. Al igual que Cristo lo tiene bajo sus pies, el creyente por el poder de Cristo y porque estamos en su lado, también estará bajo nuestros pies. Estos engañan los corazones de los ingenuos. Por eso, no ser ingenuos e inocentes, sino ser sabios. Ingenuos o inocentes es la misma raíz. Aquí aparecen los dos términos, ingenuos y luego inocentes, que es la misma raíz, la misma palabra. Sabios significa instruidos, experimentados, ser peritos, ¿no? Ser sabio, ser perito en algo, conocer bien la palabra, conocer bien la Escritura, estar bien formados. Se terminan estos estudios de los sábados, pero volverán. Y hermano, hermana, vale la pena que tú te esfuerces. Está bien que estudies la Biblia por ti mismo, por ti misma en casa. Está bien que vengas los domingos por la mañana, pero aquí la exposición bíblica, como veis, es bastante simple y superficial, no es muy profunda. No podemos, no hay tiempo para profundizar, ¿no? Entonces necesitamos buscar otros contextos donde nos reunamos, donde nos formemos más profundamente en la palabra. Ser sabios para lo bueno e inocentes, que es ingenuos, inofensivos para lo malo, para lo negativo. Es similar a lo que enseña Jesús en Mateo 10, ¿verdad? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos es la misma palabra que inocente. Es la misma palabra, sencillos, inocentes, ingenuos para lo malo. Yo aquí me quedé un poquito atascado en esta idea, ¿no? Porque decía yo, ¿qué está diciendo esto? ¿Que seamos ingenuos para el mal? No, si nos está advirtiendo que ante el mal estemos atentos, ¿cómo se nos dice que seamos ingenuos? Entonces nos van a engañar. Pero realmente es que no es eso lo que está diciendo aquí. Y leía de Matthew Henry, un comentarista, esta frase que creo que igual pues nos ayuda así para verlo en un lenguaje más comprensible. Sed tan sabios como para no ser engañados, pero tan sencillos como para no engañar. Me gustó
recoge no todo en profundidad lo que ahí está diciendo Pablo, pero sí que me parece bastante más práctico y clave. Sed sabios para no ser engañados, conocer bien afirmados en la palabra para que no te engañen, no, por ahí no voy, suena muy bien, pero no me convences. Y sencillos para no engañar, para el mal, para cometer, no para recibir el mal, sino para cometer el mal. Y como decíamos, a fin de cuentas, esto es una batalla espiritual y hay victoria en Cristo. Aplicamos. Cualquier enseñanza que recibas, hermano, hermana, debe pasar por la criba de la palabra. Cualquiera. Es bueno ante una afirmación, un mensaje como el de esta mañana, que alguien tiene desde aquí o hablando contigo personalmente, o leyéndolo tú en algún libro, leyéndolo en internet, que tú digas, ¿y eso dónde viene en la palabra? O que digas qué base bíblica tiene para afirmar lo que acaba de afirmar. Estas preguntas deben estar con nosotros. ¿Eso dónde viene la Biblia? Bueno, y si no viene literalmente, porque hay temas que no vienen específicamente, ¿cómo se puede sustentar bíblicamente lo que me estás diciendo? Es una buena pregunta. No nos deben valer los argumentos racionales que nos convencen. A veces alguien te argumenta con la razón, es comprensible, sí, claro, ¿no? Entiendo que una persona que le pasó esta situación, pues claro, aunque la Biblia dice esto, pero se entiende. Estamos con nuestra razón queriendo pasar por encima de lo que Dios dice. Entonces, cuidado con los argumentos racionales que convencen, pero no tienen base bíblica. Y ya no digamos las enseñanzas basadas en la satisfacción de deseos. Lo que a ti te parece. Yo creo que no, hombre, a día de hoy a mí esto me parece, yo es que creo me siento mejor así. Que este es el contagio de la sociedad actual, ¿no? Como te sientas, pues eso ya es válido, ¿no? De verdad, la palabra de Dios no nos vale este criterio. No importa cómo te sientas, no importa que no entiendes bien las cosas, no importa que tú, pues eso, no llegues a comprender cómo Dios pueda permitir ciertas cosas o siga enseñando ciertas cosas. Lo importante es lo que la palabra de Dios dice. Así que tengamos cuidado con personas malintencionadas que buscan su propio beneficio, esclavas de sí mismas, que quieren engañar y presentar un evangelio o unas propuestas atractivas, pero que nos llevarán a la desobediencia a la palabra de Dios y al final nos harán esclavos. Un daño para nosotros y un daño a los que están a nuestro alrededor. Aquí estuve pensando ejemplos concretos, pero no los voy a comentar. Pero hay un cúmulo de ejemplos concretos, reales, en nuestra historia, y quizás vosotros hayáis vivido alguna situación así, de personas que han hecho este daño y que los que se han dejado arrastrar han sufrido en sus vidas, en sus carnes y han hecho daño a gente a su alrededor. Así que alerta, vigilantes y apartándose. Y entonces finaliza la carta, este pasaje, la gracia del Señor Jesucristo, que es un sello de Pablo, en casi todas sus cartas, sea con vosotros. Y con esto finalizamos. Una recomendación. Febe, una mujer ejemplar. Sigamos con la sana práctica de poder recomendarnos los unos a los otros cuando por alguna razón tenemos que movernos de iglesia o llevar un recado, un encargo de un sitio a otro. Segundo lugar, unos saludos. Es bueno conocernos unos a otros, servir al Señor allí donde nos ha puesto, cuidarnos y animarnos mutuamente para llevar adelante la misión que cada uno tiene encomendada. Tercer lugar, un ruego. Recibimos una advertencia frente a los falsos maestros, ante los cuales se nos pide ser sabios y no pecar de ingenuidad para no ser arrastrados por ellos. ¿Está bien? ¿Nos llevamos algo para casa? Espero que sí, ¿no? Así que ahora saludémonos unos a otros, con ósculos, un ósculo santo, por supuesto. Vamos a saludarnos, que el Señor nos bendiga y la gracia sea con nosotros hoy y toda la semana que tenemos por delante. ¿Vale? Amén. Podemos saludarnos unos a otros.